Me llamo Leticia Ramírez, tengo 61 años y nunca imaginé que el funeral de mi propia madre sería el día en que mi familia finalmente descubriría quién soy realmente. Si alguna vez te han hecho sentir invisible, si te han cerrado puertas en la cara o si te han negado lo que te corresponde, deja un comentario diciendo desde dónde estás viendo esto. Dale like y suscríbete. Esta historia es para ti. Llegué temprano a la iglesia con un vestido negro sencillo y el corazón apretado, pero antes de poder entrar vi a mi hermana Carmen bloqueando la puerta. Me miró de arriba abajo y dijo: tú no entras, no hiciste nada por ella, no mereces estar aquí, y cerró la puerta como si pudiera borrar mi existencia. Lo que ella no sabía es que días antes, en el hospital, mamá me había entregado un sobre sellado, pero para entender lo que pasó ese día, tenemos que regresar al principio. Siempre fui la hija tranquila, la invisible. Mientras Carmen era ruidosa y exigente, yo era la que se quedaba en silencio, ayudando a mamá con sus medicinas, escuchando sus historias o simplemente haciéndole compañía cuando todos estaban demasiado ocupados para visitarla. No vivíamos en la misma ciudad. Yo me había mudado a Puebla por trabajo, mientras que Carmen seguía en Ciudad de México, cerca de mamá. Esa cercanía se convirtió en su arma. Yo estoy aquí todos los días, presumía en las reuniones familiares. Tú solo vienes de visita. Lo que nadie sabía es que yo viajaba cada 2 semanas para ver a mamá. Llegaba temprano el sábado, me quedaba hasta el domingo por la noche y tomaba el primer autobús del lunes para llegar a tiempo al trabajo. Carmen casi nunca estaba durante mis visitas. Siempre tenía planes, fiestas o compromisos. Tu hermana es un torbellino, me decía mamá con una sonrisa cansada. Siempre ocupada, siempre importante. Durante esas visitas, yo limpiaba la casa, organizaba sus medicamentos para la semana, le preparaba comida que pudiera calentar fácilmente y revisaba sus cuentas. Pagaba en silencio las facturas que Carmen olvidaba, compraba los medicamentos que el seguro no cubría y arreglaba las pequeñas cosas que se rompían en la casa. No le digas a tu hermana, me pedía mamá, se ofenderá si sabe que estás haciendo esto. Y así, durante años, fui la sombra que sostenía todo sin que nadie lo notara. Carmen era la hija ejemplar a los ojos de la familia. Llamaba diario a mamá por 5 minutos, organizaba fiestas de cumpleaños, donde mamá terminaba exhausta, y presumía fotos en redes sociales, siempre las mismas 3 fotos, tomadas el mismo día. Cuando mamá enfermó gravemente, Carmen dramatizó su papel, lloraba frente a las visitas, hablaba de lo difícil que era cargar con todo y recibía elogios por su sacrificio. Mientras tanto, yo pedí un permiso sin goce de sueldo en mi trabajo y me instalé discretamente en la habitación de invitados. Por las noches, cuando Carmen salía a despejarse porque todo esto es muy duro, yo me sentaba junto a la cama de mamá, le leía sus novelas favoritas de García Márquez, le ponía música de Agustín Lara que tanto le gustaba y le cepillaba el cabello como ella lo hacía conmigo cuando era niña. Una noche, mientras le aplicaba crema en las manos agrietadas por la quimioterapia, mamá me miró fijamente. Leticia, me dijo con voz cansada, siempre has sido mi roca. Es lo normal, mamá, respondí sin darle importancia. No, no es normal, insistió. Es extraordinario. Y nadie lo ve. 2 semanas antes de morir, me llamó a su lado cuando estábamos solas. De debajo de su almohada, sacó un sobre amarillo, sellado. Guarda esto, me dijo. Ábrelo cuando todo termine. Asentí, sin hacer preguntas. Así era nuestra relación, basada en confianza, no en explicaciones. El día que mamá murió, Carmen estaba en un spa, necesitaba un descanso. Se justificó después. Yo estaba sosteniendo la mano de mamá cuando dio su último suspiro, y ahora, frente a la iglesia cerrada, con el sobre todavía sin abrir en mi bolso, entendí que para Carmen yo seguía siendo invisible. No importaba mi dolor, mi dedicación o mi amor por mamá. En su historia, yo era apenas una nota al pie de página. Me quedé allí, bajo el sol de México, sintiendo cómo las lágrimas calientes rodaban por mis mejillas. La gente pasaba, me miraba con curiosidad o lástima, pero nadie se detenía. Nadie preguntaba. Tal vez debería haberme ido, tal vez debería haber aceptado una vez más ser borrada de la historia familiar, pero algo había cambiado en mí. Quizás fue sostener la mano de mamá mientras se iba, quizás fue ese sobresellado que pesaba en mi bolso. Sequé mis lágrimas,
respiré profundo y decidí que ya no sería invisible. Lo que no sabía en ese momento es que el sobre de mamá cambiaría todo, no solo para mí, sino para todos. Me quedé frente a la iglesia durante varios minutos, sintiendo cómo la indignación crecía dentro de mí. Por la puerta entreabierta, podía ver a Carmen recibiendo condolencias, abrazos y palabras de consuelo. Pobrecita, quedarse sin madre y tener que hacerse cargo de todo, la gente no sabía. Decidí rodear la iglesia y entrar por una puerta lateral. No iba a perderme el último adiós a mamá por el capricho de mi hermana. Me deslicé silenciosamente hasta una banca en la última fila, donde mi presencia apenas se notaba, como siempre. La ceremonia fue breve pero emotiva. El padre habló de mamá como una mujer ejemplar, una madre devota, una abuela cariñosa. Mencionó a Carmen por su nombre varias veces. A mí, ni una sola vez. Cuando terminó la misa, todos se dirigieron al cementerio. Me subí a mi viejo Nissan y seguí la caravana de autos a distancia. En el cementerio, me mantuve apartada, detrás de unos árboles, observando cómo bajaban el ataúd de mamá a su última morada. Carmen lanzó una rosa blanca y rompió en llanto dramático, sostenida por sus hijos adolescentes que parecían incómodos con la situación. Esperé a que todos se fueran para acercarme. Solo cuando el cementerio quedó vacío, me arrodillé frente a la tierra recién removida y coloqué un pequeño ramo de claveles rojos, las flores favoritas de mamá. Te amo, mamá, susurré, y sé que tú lo sabías. Sentí una presencia detrás de mí. Era don Ernesto, el jardinero del cementerio, un hombre mayor que había conocido a mamá. Doña Leticia, me dijo con respeto, su madre siempre hablaba de usted cuando venía a visitar la tumba de su esposo. Me sorprendí. Mamá nunca me había mencionado estas visitas. ¿La conocía bien? Don Ernesto sonrió. Venía cada mes, sin falta. Se sentaba allí, hablaba con su difunto esposo y luego conmigo. Siempre decía, mi Leti es igual que yo, callada, pero fuerte como un roble. Sus palabras me conmovieron profundamente. Mientras mi hermana presumía de estar siempre presente, mamá y yo compartíamos algo que ella nunca entendería, la fuerza del silencio. Regresé a la casa de mamá esa tarde. Carmen había organizado una pequeña reunión después del funeral, pero yo no fui invitada. En lugar de eso, entré a la casa vacía usando la llave que mamá me había dado años atrás. La casa olía a ella, a su perfume de jazmín, a los guisos que preparaba los domingos. Caminé por las habitaciones en silencio, recordando momentos, reviviendo conversaciones. En su habitación, todo estaba ordenado tal como lo había dejado la última vez que la limpié, 2 semanas atrás. Sobre la mesita de noche había una foto mía con mamá, tomada durante un viaje a Oaxaca que le regalé por su cumpleaños. Carmen no sabía de ese viaje, lo habíamos mantenido como nuestro pequeño secreto. Al lado de la foto, su rosario de perlas, un regalo de mi padre. Me senté en su cama y finalmente saqué el sobre que me había dado. Lo sostuve entre mis manos, sintiendo su peso, dudando si abrirlo ahora o esperar. Mamá había dicho cuando todo termine, pero ¿qué significaba eso exactamente? ¿El funeral? ¿El duelo? Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era un mensaje de Carmen. Necesito que saques tus cosas de la casa de mamá antes del fin de semana. Voy a empezar a organizarla para venderla. No había pasado ni un día desde el funeral y ya estaba pensando en vender la casa. No me sorprendió, pero igual dolió. Guardé el sobre en mi bolso nuevamente. Todavía no era el momento. Al día siguiente recibí una llamada del licenciado Álvarez, el abogado de mamá desde hacía años. Su voz sonaba formal pero amable. Doña Leticia, necesito verla para discutir asuntos relacionados con la sucesión de bienes de su madre. ¿Podría venir a mi oficina mañana a las 10? Por supuesto, respondí. ¿Debo traer algo en particular? Solo su identificación oficial y cualquier documento que su madre le haya confiado. Sus palabras me hicieron pensar inmediatamente en el sobre. ¿Sabría él de su existencia? ¿Ha contactado también a mi hermana? Pregunté. Sí, la señora Carmen vendrá a las 11. Pensé que sería mejor hablar con cada una por separado primero. Esa noche apenas pude dormir. El sobre parecía llamarme desde mi bolso, pero algo me decía que debía esperar, que debía abrirlo en el momento correcto, tal como mamá había querido. La mañana siguiente, me presenté puntual en la oficina del licenciado Álvarez. Era un despacho modesto pero elegante en la colonia Roma. La secretaria me hizo pasar de inmediato. El licenciado, un hombre de unos 60 años con lentes de montura gruesa, se levantó para saludarme. Doña Leticia, gracias por venir. Por favor, tome asiento. Me senté frente a su escritorio, sintiendo una extraña mezcla de nervios y calma. Como sabe, su madre y yo trabajamos juntos
juntos durante muchos años. No solo fui su abogado, también me consideraba su amigo. Hizo una pausa. Doña Mercedes era una mujer extraordinaria y muy astuta. Sonreí al escuchar hablar así de mamá. Poca gente conocía esa faceta de ella. Hace aproximadamente un mes, cuando su salud empeoró, vino a verme para actualizar su testamento. Eso me sorprendió. Mamá no me había comentado nada al respecto. Como parte de sus últimas voluntades, me pidió que manejara la lectura del testamento de una manera específica. Ajustó sus lentes. Mañana, cuando estén presentes usted y su hermana, leeré primero un documento y luego otro. Es importante que usted no mencione nada sobre el sobre que le entregó hasta que yo se lo indique. ¿Comprende? Asentí intrigada. ¿Sabe usted qué contiene el sobre? Sí, lo sé. Y también sé que su madre confió en que usted seguiría sus instrucciones al pie de la letra. Miró su reloj. Su hermana llegará en unos minutos. Es mejor que se retire ahora. Nos veremos mañana a las 10 en punto. Aquí mismo. Me levanté, más confundida que antes. Licenciado, ¿puedo preguntar algo más? Por supuesto. ¿Por qué mamá hizo esto de esta manera? El licenciado Álvarez sonrió ligeramente. Su madre me dijo una vez: la justicia tarda pero llega. Creo que mañana entenderá lo que quiso decir. Salí del despacho justo cuando Carmen llegaba, con su abrigo caro y sus lentes de sol enormes. Ni siquiera me saludó. Pasó a mi lado como si fuera invisible. Esa noche, en la habitación del hotel donde me hospedaba, finalmente tomé una decisión. Saqué el sobre y lo abrí con cuidado. Dentro había un documento legal y una carta escrita a mano. La carta comenzaba: mi querida Leticia, cuando leas esto ya no estaré contigo físicamente, pero quiero que sepas que siempre he visto todo lo que has hecho por mí. Mientras leía las palabras de mamá, las lágrimas corrían por mis mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de validación. Por primera vez en mi vida, sentí que alguien realmente me había visto. Lo que no sabía es que al día siguiente, en la lectura del testamento, esas mismas palabras harían que Carmen finalmente me viera también, y la verdad la golpearía con la fuerza de décadas de indiferencia y menosprecio. A la mañana siguiente, llegué al despacho del licenciado Álvarez 20 minutos antes de la hora acordada. Llevaba un vestido sencillo, negro todavía por el luto, y el sobre de mamá en mi bolso. Había dormido poco, pero me sentía extrañamente serena. La secretaria me ofreció un café mientras esperaba. A las 10:05, la puerta se abrió y entró Carmen, vestida como para una sesión de fotos más que para la lectura de un testamento. Me miró de reojo y se sentó lo más lejos posible de mí, sacando su teléfono de inmediato. Carmen, dije a modo de saludo. Ella apenas levantó la vista. No entiendo por qué tienes que estar aquí. Tú ni siquiera estabas cuando mamá enfermó. Respiré hondo. Las palabras de la carta de mamá resonaban en mi mente, dándome fuerza. Estuve con ella más de lo que crees. Carmen soltó una risa desdeñosa. Por favor, Leticia, no empieces con tus fantasías. Todos sabemos quién estuvo realmente ahí para mamá. Antes de que pudiera responder, el licenciado Álvarez salió a recibirnos. Buenos días, señoras, por favor, pasen a mi oficina. Nos sentamos frente a su escritorio. Carmen inmediatamente adoptó una expresión de dolor estudiado, como si hubiera ensayado frente al espejo. Como saben, estamos aquí para dar lectura al testamento de doña Mercedes Vega de Ramírez, comenzó el licenciado. Antes de proceder, quiero expresar nuevamente mis condolencias por su pérdida. Su madre era una mujer excepcional. Carmen asintió con dramatismo. Gracias, licenciado. Ha sido devastador, especialmente para mí que estuve a su lado hasta el final. Sentí una punzada de dolor ante su mentira, pero me mantuve en silencio, recordando las instrucciones del abogado. Bien, continuó el licenciado Álvarez, ajustándose los lentes. Procederé a leer el primer documento. Sacó una carpeta y extrajo un papel oficial con sellos notariales. Yo, Mercedes Vega de Ramírez, en pleno uso de mis facultades mentales, establezco lo siguiente como mi última voluntad. La lectura comenzó con formalidades legales. Luego vinieron disposiciones menores, algunas joyas para sus nietos, donaciones pequeñas a la iglesia local y un agradecimiento al personal médico que la había atendido. Carmen escuchaba atentamente, asintiendo ocasionalmente. Su expresión cambió cuando el licenciado llegó a la parte de los bienes principales. En cuanto a mis bienes inmuebles, incluyendo la casa ubicada en Coyoacán, así como mis cuentas bancarias y demás posesiones, los dejo en su totalidad a mi hija, Carmen Ramírez Vega, con la condición de que Carmen no pudo contener una sonrisa de satisfacción. Me miró de reojo, como saboreando su victoria, con la condición de que cuide de dichas propiedades y las administre con la misma dedicación con la que cuidó de mí durante mi enfermedad. El licenciado Álvarez hizo una pausa y levantó la vista del documento. Este es el primer testamento, fechado hace 6 meses. Carmen parecía confundida. ¿El primer testamento? No entiendo. Como mencioné,
continuó el abogado, voy a proceder a leer un segundo documento. Este fue redactado y firmado hace exactamente un mes, también en pleno uso de las facultades mentales de doña Mercedes y con todos los requisitos legales para ser considerado válido. El rostro de Carmen palideció. Pero eso no es posible. Mamá estaba muy débil el último mes. Apenas podía hablar, mucho menos venir a una notaría. En realidad, respondió el licenciado, yo visité a doña Mercedes en el hospital a petición suya. 2 médicos certificaron su lucidez para este acto. Carmen me miró acusadoramente. ¿Tú sabías de esto? ¿Qué hiciste? Negué con la cabeza, manteniendo mi promesa de silencio. El licenciado Álvarez sacó otro documento. Este segundo testamento anula y reemplaza cualquier disposición anterior. Esto es irregular, protestó Carmen, su voz subiendo de tono. Mamá no estaba en condiciones de cambiar su testamento. Alguien la manipuló. El licenciado Álvarez la miró severamente. Le aseguro, señora Carmen, que todo se hizo conforme a la ley. Doña Mercedes estaba perfectamente consciente de sus acciones. Comenzó a leer el segundo documento. Yo, Mercedes Vega de Ramírez, en pleno uso de mis facultades mentales, revoco cualquier testamento anterior y establezco lo siguiente como mi última y definitiva voluntad. Las primeras disposiciones eran similares, las joyas, las donaciones, pero luego vino el cambio. En cuanto a la totalidad de mis bienes, incluyendo mi casa en Coyoacán, mis cuentas bancarias, inversiones y demás posesiones, he tomado una decisión tras profunda reflexión. Durante años he observado a mis hijas y sus acciones, no sus palabras. Carmen se enderezó en su asiento, su expresión oscilando entre la incredulidad y la indignación. Mi hija Carmen ha proyectado la imagen de cuidadora devota, pero la realidad que viví fue muy diferente. Mientras ella aparentaba ante los demás, fue mi hija Leticia quien verdaderamente cuidó de mí, quien pagó facturas que Carmen olvidaba, quien me visitaba regularmente a pesar de la distancia, quien organizaba mis medicamentos y me daba compañía real. Carmen se puso de pie abruptamente. Esto es absurdo. Mamá nunca diría algo así. Por favor, señora Carmen, intervino el licenciado. Permítame terminar. Por tanto, continuó leyendo, dejo la totalidad de mis bienes a mi hija Leticia Ramírez Vega con la única condición de que continúe siendo la persona íntegra y compasiva que siempre ha sido. Me quedé sin aliento. A pesar de haber leído la carta la noche anterior, escuchar estas palabras en voz alta en un documento oficial me sobrecogió. «Esto es un fraude», gritó Carmen golpeando el escritorio con la palma. «Leticia manipuló a mamá cuando estaba débil. Voy a impugnar este testamento». El licenciado Álvarez permaneció imperturbable. «Tengo algo más que mostrarles». Doña Mercedes anticipó esta reacción. Sacó un sobre idéntico al que mamá me había dado. Doña Mercedes me entregó este sobre, con instrucciones de abrirlo solo si se cuestionaba su última voluntad. Lo abrió y extrajo un DVD. Esto es una grabación que doña Mercedes insistió en hacer el mismo día que firmó el segundo testamento. Se levantó y colocó el DVD en un reproductor conectado a una pequeña televisión en la esquina de su oficina. Después de unos segundos, apareció la imagen de mamá en su cama de hospital. Estaba pálida y delgada, pero sus ojos brillaban con determinación. «Me llamo Mercedes Vega de Ramírez», comenzó, su voz débil pero firme. «Estoy grabando esto por mi propia voluntad, para dejar constancia de que nadie me ha coaccionado o manipulado para cambiar mi testamento». Hizo una pausa para tomar aire. «Durante años he permitido una injusticia en mi propia casa. Mi hija Carmen ha construido una imagen de hija perfecta, mientras que mi Leticia ha trabajado en silencio, sin reconocimiento. He sido cómplice de esta farsa por temor a los conflictos y me arrepiento profundamente». Las lágrimas rodaban por mis mejillas mientras escuchaba a mamá. Carmen estaba inmóvil, con la mirada fija en la pantalla. Carmen solo venía cuando había visitas. Se tomaba fotos conmigo para sus redes sociales y luego desaparecía. Las veces que estuvo cuidándome estaba pegada a su teléfono, apenas hablándome. Mamá tosió ligeramente. Mientras tanto, Leticia reorganizó su vida entera para estar conmigo. Viajaba cada 2 semanas sin falta. Pagaba cuentas que Carmen dejaba vencer. Incluso pidió un permiso sin goce de sueldo para estar conmigo estos últimos meses. «Eso no es cierto», interrumpió Carmen, aunque su voz ya no sonaba tan segura. La mamá del video continuó. «El día que me llevaron de emergencia al hospital por la recaída, Carmen estaba en un spa. Fue Leticia quien me encontró inconsciente y llamó a la ambulancia. Fue ella
quien pasó 3 noches durmiendo en una silla junto a mi cama. Mamá tomó otro respiro trabajoso. Si estás viendo esto, Carmen, significa que has reaccionado exactamente como esperaba, negando la verdad y acusando a tu hermana. Solo quiero que sepas que te quiero, pero no puedo premiar tu indiferencia mientras castigo la devoción de Leticia. Es hora de que la verdad salga a la luz. La grabación terminó. El silencio en la oficina era absoluto. El licenciado Álvarez apagó el televisor. Como pueden ver, doña Mercedes estaba perfectamente lúcida y actuando por voluntad propia. Se volvió hacia mí. Doña Leticia, ¿tiene usted el sobre que su madre le entregó? Asentí y lo saqué de mi bolso. ¿Lo ha abierto ya? Sí, anoche. Bien, ¿podría mostrarnos su contenido? Extraje la carta manuscrita y el documento legal que la acompañaba. El licenciado lo examinó y asintió. Este es un duplicado del testamento que acabo de leer, firmado por doña Mercedes, con un codicilo adicional que le da a usted posesión inmediata de todos los bienes, sin necesidad de esperar el proceso sucesorio completo. Se volvió hacia Carmen, que se había desplomado en su silla, toda su arrogancia desvanecida. Señora Carmen, el testamento es legalmente inapelable. La grabación, los testigos médicos y este duplicado firmado lo hacen virtualmente imposible de impugnar. Carmen me miró, y por primera vez en su mirada no había desdén, sino algo cercano al miedo. Tú planeaste esto, murmuró. De alguna manera convenciste a mamá. Negué con la cabeza. No, Carmen, yo no sabía nada de esto hasta anoche. Mamá lo planeó todo. ¿Por qué? Su voz sonaba pequeña, vulnerable, porque finalmente decidió que la verdad importaba más que las apariencias. Carmen se levantó bruscamente, tomó su bolso y salió de la oficina sin decir una palabra más. La puerta se cerró con un golpe seco. El licenciado Álvarez me miró con simpatía. Su madre me dijo que esto pasaría exactamente así. Era una mujer muy perspicaz. Asentí, sintiendo una mezcla de emociones: tristeza por la relación rota con mi hermana, alivio porque la verdad finalmente había salido a la luz y una extraña sensación de paz porque mamá se había ido sabiendo que yo estaría bien. ¿Qué debo hacer ahora?, pregunté. Técnicamente todo es suyo desde este momento, respondió, pero le recomendaría esperar unos días antes de hacer cualquier movimiento. Su hermana necesita tiempo para procesar esto. Me levanté para irme, pero el licenciado me detuvo. Hay algo más que su madre quería que tuviera. Abrió un cajón y sacó una pequeña caja de madera tallada. Me pidió que se la entregara después de la lectura del testamento. Tomé la caja, sintiendo su peso en mis manos. ¿Sabe qué contiene? No. Dijo que era algo entre ustedes dos. Salí del despacho con la caja bajo el brazo, consciente de que mi vida acababa de cambiar para siempre, pero lo que más me importaba no eran los bienes materiales, sino que finalmente, después de tantos años, alguien había visto la verdad. Mamá había visto la verdad y se había asegurado de que todos los demás también la vieran. Esa noche, en la soledad de mi habitación de hotel, abrí la pequeña caja de madera. Dentro había un viejo reloj de bolsillo que había pertenecido a mi padre, una foto de los 4 cuando éramos una familia feliz y otra carta escrita a mano. Mi querida Leticia, comenzaba, si estás leyendo esto ya se ha hecho justicia. Ahora viene la parte más difícil, decidir qué hacer con esa justicia. Esa noche, en la tranquilidad de mi habitación de hotel, leí la última carta de mamá mientras acariciaba el viejo reloj de bolsillo de papá. Mi querida Leticia, si estás leyendo esto, ya se ha hecho justicia. Ahora viene la parte más difícil, decidir qué hacer con esa justicia. El poder no está en poseer, sino en cómo usamos lo que tenemos. Te conozco, hija. Sé que tu primer instinto será compensar, ceder, intentar hacer las paces con tu hermana. Pero antes de que lo hagas, te pido que recuerdes una cosa. La generosidad sin respeto propio no es virtud, es sacrificio innecesario. Durante años, te vi ponerte en segundo lugar, te vi dar sin recibir, te vi aceptar la invisibilidad. Ya es suficiente. No te estoy pidiendo que seas cruel con Carmen. Te estoy pidiendo que seas justa contigo misma por una vez. El reloj de tu padre representa algo importante. El tiempo es el único recurso que no podemos recuperar. No desperdicies más el tuyo tratando de complacer a quien nunca valoró tus esfuerzos. Te quiere eternamente, mamá. Dormí con el reloj junto a mi almohada, como si fuera un talismán que me conectara con mis padres. A la mañana siguiente, me desperté con una claridad que no había sentido en años. Decidí visitar la casa de mamá, ahora legalmente mía. Al llegar me sorprendió encontrar la puerta principal abierta. Entré con cautela y escuché ruidos provenientes de la recámara principal. En el dormitorio de mamá encontré a Carmen, sacando joyas
y recuerdos de los cajones y metiéndolos en una maleta. ¿Qué estás haciendo?, pregunté manteniendo la calma. Carmen se sobresaltó. Por un momento pareció avergonzada, pero rápidamente recuperó su actitud defensiva. Solo estoy tomando lo que me pertenece. Estas joyas eran de la abuela. Mamá siempre dijo que serían mías. Mamá dejó todo muy claro en su testamento, Carmen. Es injusto, estalló, arrojando un collar sobre la cama. Dediqué mi vida a estar cerca de ella. Tú te fuiste, te mudaste a Puebla y nos abandonaste. Me mudé por trabajo, pero nunca las abandoné. Mi voz era tranquila, pero firme. Estuve presente de formas que tú nunca viste o no quisiste ver. ¿Y ahora qué? ¿Vas a echarme como a un perro? ¿A humillarme frente a todos? Recordé las palabras de mamá. La generosidad sin respeto propio no es virtud. No, Carmen, no voy a humillarte, pero tampoco voy a permitir que sigas negando la realidad. Saqué mi teléfono. Tengo algo que mostrarte. Abrí la galería de fotos y le mostré una carpeta etiquetada Mamá. Había cientos de imágenes. Mamá y yo en Oaxaca, en Guanajuato, en pequeñas excursiones de fin de semana. Mamá en el hospital mientras yo dormía en la silla junto a ella. Recibos de medicamentos y facturas pagadas. Capturas de pantalla de transferencias bancarias. Carmen pasaba las fotos en silencio, su rostro cada vez más pálido. Esto es solo una parte, dije suavemente. Nunca documenté nada para presumir o probar algo. Lo hice porque esos momentos eran preciosos para mí. ¿Por qué mamá nunca me dijo nada de esto? Su voz sonaba pequeña, casi infantil. Te lo dijo, Carmen, muchas veces, pero tú no escuchabas. Ella se sentó en la cama, derrotada. ¿Qué va a pensar la gente? Todos creen que yo fui quien cuidó de ella. Por primera vez, vi a mi hermana como realmente era. No la mujer fuerte y arrogante que pretendía ser, sino alguien frágil, construida sobre apariencias y validación externa. Eso depende de ti, respondí. Podemos manejar esto con dignidad o podemos permitir que se convierta en un escándalo familiar. ¿Qué propones? Respetaré lo que mamá decidió. La casa y sus bienes son legalmente míos, pero no voy a exponerte públicamente ni a humillarte. Carmen me miró con recelo. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que puedes llevarte los recuerdos personales que quieras, excepto lo que mamá especificó para mí. Significa que no le contaré a nadie los detalles del testamento a menos que sea absolutamente necesario. Y significa que si algún día estás dispuesta a tener una relación honesta conmigo, la puerta estará abierta. Se quedó en silencio un momento procesando mis palabras. Finalmente asintió levemente. ¿Puedo preguntar qué piensas hacer con la casa? Aún no lo he decidido. Primero necesito tiempo para despedirme de mamá a mi manera. Carmen recogió su bolso, dejando la maleta con las joyas en el suelo. Se detuvo en la puerta. Siempre pensé que eras débil, dijo sin mirarme, que tu amabilidad era debilidad. Lo sé, me equivoqué. Y con eso se fue. Los días siguientes fueron intensos. Limpié la casa de mamá, organizando sus pertenencias, descubriendo pequeños tesoros, cartas que había guardado, fotos antiguas, recuerdos de una vida plena. Cada objeto tenía una historia y me tomé en el tiempo para honrar cada uno. Una semana después de la lectura del testamento, recibí una llamada del licenciado Álvarez. Doña Leticia, tengo noticias que podrían interesarle. ¿Podría venir a mi oficina mañana? Al día siguiente, me reuní con él. Parecía más relajado que en nuestros encuentros anteriores. Su madre era una mujer notable, comenzó, no solo por su bondad, sino por su astucia. ¿A qué se refiere? Verá, doña Mercedes no solo me dejó el testamento y la grabación, también me dio instrucciones específicas para después. Sacó una carpeta de su cajón. Esta es la información completa sobre las finanzas de su madre. Además de la casa y lo que usted ya conoce, existe una cuenta de inversiones que su madre manejaba discretamente. Me entregó un estado de cuenta. La cantidad me dejó sin aliento. Esto es mucho más de lo que imaginaba. Su padre dejó un seguro de vida considerable cuando falleció. Su madre, en vez de gastarlo, lo invirtió sabiamente durante años. Me dijo que siempre supo que algún día usted lo necesitaría para rehacer su vida. Sentí las lágrimas acumularse en mis ojos. Mamá no solo había reconocido mi dedicación, había estado preparándome un futuro. Hay algo más, continuó el licenciado. Su madre dejó instrucciones para la fundación de una pequeña organización benéfica dedicada a apoyar a cuidadores familiares de enfermos crónicos, personas como usted que sacrifican su tiempo y recursos sin reconocimiento. Dejó los fondos iniciales y me pidió que le ofreciera a usted la dirección de esta fundación. Me quedé sin palabras. Era como si mamá hubiera encontrado una forma de seguir presente, de seguir guiándome incluso después de su partida. ¿Por qué no me habló de esto antes de fallecer? Pregunté finalmente. Me dijo que usted habría insistido en que usara ese dinero en sí misma, en tratamientos experimentales o comodidades, que usted siempre ponía a los demás primero. Sonrió
sonrió. Quería asegurarse de que por una vez usted recibiera lo que merecía sin poder sacrificarlo. Esa tarde, sentada en el jardín de la casa de mamá, contemplé el reloj de bolsillo de papá y todas las nuevas posibilidades que se abrían ante mí. Tenía recursos que nunca imaginé, una misión que honraba lo que había vivido y por primera vez en décadas la validación que siempre había anhelado silenciosamente. El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era María, mi prima. Leticia, acabo de enterarme de lo del testamento. Carmen está contando una versión muy extraña a toda la familia. ¿Qué está diciendo? Que tú manipulaste a tía Mercedes cuando estaba débil, que le llenaste la cabeza de mentiras sobre ella. Está organizando una reunión familiar para este domingo. Dice que tiene pruebas de que el testamento es inválido. Respiré hondo. Una parte de mí había esperado algo así, pero aún así dolía. Gracias por avisarme, María. ¿Qué vas a hacer? Miré el reloj de papá, pensando en el tiempo perdido, tratando de ganar la aprobación de quienes nunca me valorarían. Voy a asistir a esa reunión, respondí con calma, y voy a mostrarles a todos exactamente quién soy. La reunión sería en casa de mi tía Eugenia, la hermana mayor de mamá, el lugar donde durante años me había sentido invisible durante las comidas familiares, mientras Carmen brillaba como la nieta y sobrina favorita. Ese domingo, mientras me preparaba, sentí una extraña calma. Ya no era la Leticia que buscaba aprobación, que agachaba la cabeza, que aceptaba ser menospreciada. En el espejo veía a una mujer diferente, una mujer que por fin sabía su valor. Me puse un vestido elegante pero sobrio, el reloj de papá en una cadena larga como collar y tomé una carpeta con documentos cuidadosamente seleccionados. Llegué puntual a casa de mi tía. Cuando entré al comedor, las conversaciones cesaron abruptamente. Carmen estaba de pie junto a la cabecera de la mesa, claramente interrumpida en medio de alguna explicación. Su rostro palideció al verme. Leticia, dijo mi tía Eugenia con evidente incomodidad. No esperábamos que vinieras. Por supuesto que vine, respondí con una sonrisa serena. Después de todo, están hablando de mí y de mamá. No podría perderme esta reunión. Carmen se aclaró la garganta. Les estaba explicando cómo manipulaste a mamá en sus últimos días. Asentí tranquilamente y coloqué mi carpeta sobre la mesa. Entiendo que es difícil aceptar la verdad, Carmen, pero creo que ya es hora de que nuestra familia la conozca. Lo que nadie esperaba era lo que yo había traído conmigo. No solo las fotos y recibos que ya le había mostrado a Carmen, sino algo más poderoso. La grabación completa de mamá, copias del testamento y una carta firmada por el personal médico que atendió a mamá en sus últimos meses, detallando quién estuvo realmente presente durante su enfermedad. Pero lo más impactante para todos no fueron los documentos legales ni las evidencias irrefutables. Fue ver por primera vez a la verdadera Leticia Ramírez, una mujer que ya no pedía permiso para existir, que ya no se disculpaba por decir la verdad, que ya no aceptaba ser invisible. Y mientras la realidad se revelaba ante los ojos de mi familia, vi en sus rostros algo que nunca antes había visto cuando me miraban: respeto. Carmen, por su parte, se quedó sin palabras. Su elaborada narrativa se desmoronaba con cada documento que yo presentaba, con cada verdad que salía a la luz. Finalmente, cuando terminé mi presentación, me dirigí a ella directamente. No vine a humillarte, Carmen. Vine a honrar la memoria de mamá y la verdad de nuestra historia familiar. Lo que hagas con esa verdad ahora depende de ti. Me levanté para irme, habiendo dicho todo lo que necesitaba decir. Pero antes de que pudiera dar un paso, mi prima María se levantó también. Yo siempre supe que tú eras quien realmente cuidaba de tía Mercedes, dijo con voz temblorosa. Te vi muchas veces cuando nadie más estaba mirando. Uno a uno, otros familiares comenzaron a hablar, compartiendo pequeños momentos que habían presenciado. Mis visitas silenciosas, mi apoyo constante, mi amor discreto pero inquebrantable por mamá. La verdad, una vez liberada, no podía volver a ocultarse, y mientras salía de esa casa, con la dignidad intacta y el corazón más ligero, supe que algo fundamental había cambiado para siempre, no solo en cómo me veían los demás, sino en cómo me veía a mí misma. El reloj de papá pesaba reconfortante contra mi pecho, como un recordatorio constante: el tiempo es precioso, y finalmente, el mío me pertenecía por completo. Las semanas siguientes a la reunión familiar fueron como un despertar. El teléfono, que durante años apenas había sonado, ahora no paraba. Tíos, primos y amigos de la familia me llamaban para reconectar, para disculparse por no haber visto, para intentar formar parte de mi nueva vida. Yo los recibía con amabilidad, pero sin ingenuidad. Sabía distinguir entre quienes genuinamente querían enmendar el pasado y quienes simplemente
se acercaban por interés tras conocer mi nueva situación económica. Carmen, por su parte, se había retirado a un silencio obstinado, después de que su intento de desacreditarme ante la familia fracasara tan espectacularmente. Se había encerrado en su mundo. No respondía mensajes ni llamadas, ni de mí ni de otros familiares. Su ausencia era como un recordatorio constante de todo lo que había salido a la luz. Una mañana, mientras revisaba documentos en el estudio de mamá, encontré una carpeta marcada con mi nombre. Dentro había recortes de periódicos sobre cada pequeño logro de mi vida, mi graduación universitaria, un premio menor que recibí en el trabajo, incluso la mención de mi nombre en un proyecto comunitario en Puebla. Mamá había estado coleccionando silenciosamente mis momentos, tal como yo había guardado los suyos. Entre los recortes, encontré una foto que me dejó sin aliento. Mamá y yo en la playa de Acapulco. Cuando yo tenía unos 5 años, yo construía un castillo de arena mientras ella me miraba con absoluta adoración. Al reverso, con su letra elegante, había escrito: Mileti, construyendo mundos desde pequeña. Esa imagen cristalizó algo dentro de mí. No solo había recibido una herencia material, había recibido la confianza de mamá en mi capacidad para construir algo significativo con ella. Ese mismo día, llamé al licenciado Álvarez. Quiero proceder con la fundación, le dije, pero quiero hacerlo bien, con un plan claro. Durante los 2 meses siguientes, trabajé incansablemente en el proyecto. La Fundación Mercedes Vega se dedicaría a apoyar a cuidadores familiares de enfermos crónicos, ofreciéndoles desde ayuda económica hasta respiro y capacitación. Quería honrar no solo a mamá, sino a todas las personas que, como yo, habían dedicado parte de sus vidas al cuidado de un ser querido, muchas veces en silencio y sin reconocimiento. Una tarde, mientras ultimaba detalles en la oficina que había habilitado en lo que antes era la habitación de invitados de mamá, sonó el timbre. Al abrir la puerta, me encontré cara a cara con Carmen. Se veía diferente, más delgada, con menos maquillaje, sin la actitud defensiva que siempre la acompañaba. Llevaba una caja de cartón en las manos. ¿Puedo pasar?, preguntó, su voz carente de la arrogancia habitual. La invité a entrar y nos sentamos en la sala, donde tantas veces habíamos estado con mamá. Un silencio incómodo se instaló entre nosotras. Encontré estas cosas, dijo finalmente, empujando la caja hacia mí. Creo que deberías tenerlas tú. Abrí la caja con cautela. Contenía fotos familiares antiguas, algunas cartas de papá a mamá y un álbum pequeño que no reconocí. El álbum lo hizo mamá cuando naciste, explicó Carmen, su voz suave. Lo encontré en el fondo de un armario en mi casa. Debió dejarlo allí en alguna visita. Hojeé el álbum con manos temblorosas. Eran fotos mías de recién nacida, con notas detalladas de mamá sobre mis primeras sonrisas, palabras, pasos. Gracias, dije, genuinamente conmovida. Carmen miró alrededor notando los cambios que había hecho en la casa. Los muebles eran los mismos, pero había reorganizado el espacio, añadido plantas, hecho pequeñas mejoras que reflejaban mi personalidad sin borrar la esencia de mamá. Se ve bien, admitió. Diferente, pero bien. ¿Cómo has estado?, pregunté realmente interesada. Suspiró profundamente. Honestamente, mal. Luego peor. Y ahora, intentando entender. ¿Entender qué? Todo. Hizo un gesto vago con la mano. ¿Por qué mamá hizo lo que hizo? ¿Por qué yo? ¿Por qué fui como fui? Se quedó en silencio un momento, como organizando sus pensamientos. Después de la reunión familiar, cuando todos vieron tus pruebas, me sentí expuesta, como si de repente todos pudieran ver a través de mí. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y lo peor es que tenían razón. Carmen, no, déjame terminar. Necesito decir esto. Tomó aire. He estado viendo a una terapeuta y hemos estado hablando mucho sobre por qué necesitaba tanto aparentar, por qué me importaba más lo que la gente pensara que lo que realmente estaba pasando. Asentí, escuchando atentamente. La verdad es que siempre te tuve celos, confesó. Tú siempre fuiste la inteligente, la responsable, la que no necesitaba llamar la atención para tener valor. Mamá te miraba con un orgullo que yo nunca sentí dirigido a mí. Eso no es cierto, Carmen. Mamá te adoraba, me quería, sí, pero te respetaba a ti. Sonrió tristemente. Hay una diferencia. No supe qué responder a eso. Era una verdad que nunca me había considerado desde esa perspectiva. Cuando mamá enfermó me sentí atrapada, continuó. Todos esperaban que yo fuera la hija ejemplar, la cuidadora perfecta, porque vivía cerca, porque siempre había sido la extrovertida, la visible, pero no sabía cómo hacerlo. Me aterraba verla deteriorarse, me sentía impotente. Y en vez de admitirlo, de pedir ayuda, construí esta fachada, y mientras más la mantenía, más difícil era dejarla caer. Las lágrimas corrían libremente
lentamente por su rostro ahora. Lo siento, Leticia. Siento haberte tratado como lo hice. Siento haber pretendido ser quien no era a costa tuya. Siento haberte cerrado la puerta de la iglesia ese día. Era la primera vez en mi vida adulta que escuchaba a Carmen disculparse sinceramente por algo. La miré, buscando signos de manipulación de la actuación a la que estaba acostumbrada, pero solo vi a una mujer quebrada, enfrentando sus propios demonios. Te perdono, dije suavemente, pero esto no es solo sobre mí o sobre ti, es sobre mamá, sobre honrar su memoria y sus deseos. Carmen asintió. Lo sé, y no espero que cambies nada respecto al testamento. Es justo como está. ¿Qué quieres entonces? Una oportunidad, respondió simplemente, para ser parte de tu vida, para conocer a la hermana que nunca me permití conocer realmente. La miré largamente, evaluando su sinceridad. Finalmente, tomé una decisión. Estoy trabajando en un proyecto, le dije, la Fundación Mercedes Vega, para apoyar a cuidadores familiares. Si realmente quieres ser parte de mi vida, podrías empezar por ahí, ayudarme a construirla. Sus ojos se iluminaron ligeramente. ¿Lo dices en serio? Completamente. Será difícil, Carmen. Tendrás que trabajar de verdad, no solo aparecer para las fotos. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Creo que ya he aprendido esa lección. Esa tarde marcó el comienzo de algo nuevo. No una reconciliación instantánea, no un borrón y cuenta nueva, sino un camino hacia una relación auténtica basada en la verdad y el respeto mutuo. 3 meses después, inauguramos oficialmente la Fundación Mercedes Vega en un pequeño pero significativo evento. Carmen había trabajado incansablemente a mi lado, aprendiendo, escuchando, aportando sus propias habilidades organizativas y sociales que, canalizadas adecuadamente, resultaron ser valiosas. El licenciado Álvarez asistió como invitado de honor, junto con varios médicos y enfermeras que habían atendido a mamá y familias que ya estaban siendo ayudadas por nuestros programas piloto. En un momento de la ceremonia, Carmen se acercó al micrófono. No estaba planificado que hablara, y la miré con curiosidad. Quisiera decir unas palabras, comenzó, visiblemente nerviosa. Esta fundación es el legado de mi madre, Mercedes Vega, una mujer que valoraba la verdad por encima de las apariencias, aunque yo tardé demasiado en entenderlo. Hizo una pausa, tomando aire, pero también es el legado de mi hermana Leticia, quien durante años cuidó silenciosamente no solo de nuestra madre, sino de muchas cosas que yo dejé desatendidas. Quien, cuando tuvo todo el poder para excluirme, eligió darme una oportunidad de redención. Me miró directamente. Aprendí de la manera más dura que el verdadero valor no está en lo que otros ven, sino en lo que haces cuando nadie está mirando. Mi madre lo sabía, mi hermana lo vive cada día, y yo apenas estoy empezando a entenderlo. Sus palabras me llegaron profundamente, no porque necesitara su validación, sino porque representaban una verdad finalmente reconocida y aceptada. Después del evento, mientras los invitados se dispersaban, me acerqué a una ventana y saqué el reloj de papá. Eran exactamente las 6:18, la hora en que mamá había fallecido. Cada día, a esa hora, me tomaba un momento para recordarla. Sentía a Carmen acercarse y pararse a mi lado en silencio. Era su manera de enseñarnos. Dije finalmente, ¿qué cosa? Todo esto, el testamento, la fundación, incluso el permitir durante años que tú fueras la hija ejemplar mientras yo trabajaba en la sombra. Acaricié el reloj suavemente. Nos estaba enseñando que la verdad siempre encuentra su camino, que el reconocimiento externo es pasajero, pero el impacto real de nuestras acciones permanece. Carmen asintió, contemplando el jardín a través de la ventana. ¿Crees que nos está viendo ahora? Sonreí. No lo sé, pero creo que estaría orgullosa de lo que estamos construyendo. De lo que tú construiste, me corrigió. Yo solo estoy aprendiendo a ser parte de ello. Todos estamos aprendiendo, Carmen, todos los días. En los meses y años siguientes, la Fundación Mercedes Vega creció hasta convertirse en un referente nacional en el apoyo a cuidadores familiares. Desarrollamos programas de respiro, capacitación y apoyo psicológico. Creamos una red de voluntarios que permitía a los cuidadores tomar descansos necesarios. Mi relación con Carmen evolucionó lentamente. Hubo recaídas, momentos de tensión, viejos patrones que amenazaban con resurgir. Pero cada vez que eso ocurría, el recuerdo de mamá, el peso del reloj de papá contra mi pecho, me recordaban lo que realmente importaba. Nunca me mudé a la casa de mamá permanentemente. Después de un tiempo, decidí que funcionara como sede principal de la fundación.
Compré un pequeño apartamento cerca, donde podía tener mi espacio, mi santuario. El dinero de la herencia me dio libertad para dejar mi antiguo trabajo y dedicarme completamente a la fundación. No fue una decisión difícil. Por primera vez en mi vida, sentía que estaba exactamente donde debía estar, haciendo exactamente lo que debía hacer. Un día, casi 2 años después del fallecimiento de mamá, recibí una llamada inesperada. Era el licenciado Álvarez. Doña Leticia, estaba organizando algunos documentos antiguos y encontré algo que creo que le interesará. ¿Podría pasar por mi oficina? Esa misma tarde me entregó un sobre amarillento. Su madre me dejó esto con instrucciones de entregárselo cuando la fundación cumpliera su primer año. Lo olvidé completamente hasta hoy. Le pido disculpas por el retraso. Dentro del sobre había una sola hoja, con la inconfundible letra de mamá. Mi querida Leti, si estás leyendo esto, significa que has logrado mantener la fundación funcionando por al menos un año. No me sorprende en absoluto. Siempre supe que eras capaz de cosas extraordinarias, pero el mundo a veces necesita tiempo para ver lo que una madre siempre supo. Quiero que sepas que la mayor alegría de mi vida no fueron los lugares que visité, ni las cosas que tuve, sino los momentos silenciosos contigo, las conversaciones a medianoche, tus visitas sorpresa, la forma en que me cepillabas el cabello cuando la quimioterapia me lo dejó tan frágil. La verdadera riqueza está en esos momentos invisibles para los demás, pero eternos para quienes los viven. Te dejé una herencia material porque la merecías, pero mi verdadero legado para ti es esto, la certeza de que tu valor nunca dependió de que otros lo reconocieran. Siempre fuiste valiosa. Siempre fuiste extraordinaria, incluso cuando nadie más lo veía. Cuida de tu hermana. Sé que no ha sido justa contigo, pero lleva sus propias heridas. Si lees esto, significa que quizás ya has comenzado ese camino. Y sobre todo, cuídate a ti misma con la misma dedicación con la que cuidaste de mí. Es hora de que vivas para ti, mi niña, constructora de mundos. Te ama eternamente, mamá. Guardé esa carta junto al reloj de papá, en una pequeña caja que se convirtió en mi tesoro más preciado. No porque necesitara esas palabras para validar mi existencia, sino porque representaban el cierre perfecto de un capítulo y el hermoso comienzo de otro. La vida siguió su curso, la fundación prosperó, mi relación con Carmen, aunque nunca perfecta, se transformó en algo real y sustancial. Y yo, Leticia Ramírez, la hija invisible, la cuidadora silenciosa, finalmente entendí la lección más importante que mamá quiso enseñarme, que mi valor nunca estuvo en el reconocimiento externo, sino en la integridad de mis acciones y la autenticidad de mi amor. No necesité que otros me vieran para existir plenamente, pero cuando finalmente me vieron, fue en mis propios términos, con mi verdad intacta, y esa, quizás, fue la herencia más valiosa de todas. Quizás ¿te has sentido invisible alguna vez? Quizás has dado sin recibir, has amado sin reconocimiento, has sostenido a otros mientras tú misma te desmoronabas en silencio. Si es así, quiero que sepas algo importante. Tu valor no depende de que otros lo vean. Tu bondad no es menos real porque no reciba aplausos. Tus sacrificios no son menos significativos porque se hagan en la sombra. A veces la justicia tarda en llegar, a veces la verdad permanece oculta por años. Pero al final, como decía mi madre, lo que importa no es quién obtiene el crédito, sino el impacto real que dejamos en este mundo. En este canal compartimos historias de personas que, como tú y como yo, finalmente son vistas por quienes realmente son, más allá de las etiquetas y los juicios ajenos. Si esta historia te tocó el corazón, déjame un comentario, suscríbete y compártela con alguien que necesite escucharla hoy, porque todos merecemos ser vistos, todos merecemos que nuestra verdad salga a la luz. Hasta la próxima historia, recuerda, la justicia puede tardar, pero siempre encuentra su camino.